Bueno, aquí estamos en otro encuentro de otra conversación. Como ven, aparecen los inicios, segunda parte, y es porque se me ocurre que hay una cantidad de aspectos interesantes que tratar sobre cómo fue que los humanos nos definimos como tales. En la conversación pasada habíamos conversado sobre el tema de la comunicación, de cómo los seres humanos contamos cosas, nos contamos historias, pasados, contamos ideas, conceptos, en fin, tenemos una gran cantidad de posibilidades de comunicación, casi infinitas. Ese es uno de los aspectos fundamentales que nos hace humanos. Ahora, hay otros aspectos que nosotros tenemos, que nos hacen humanos también, específicamente, y vamos a tratarlos hoy. De estos personajes que aparecen aquí, voy a leer lo que ellos dicen. La reflexión teórica conduce al encuentro con el erotismo como una de las dimensiones de la sexualidad que sobrepasa la perspectiva genital y reproductiva, accediendo al terreno de la pulsión y con ello nutrirse de todas las posibilidades del lenguaje como matriz de lo inconsciente. Veamos qué es esto. Nosotros hacemos parte de un mundo lleno de millones de especies vivas. Una inmensa cantidad de esas especies vivas, casi todas, son de reproducción sexual. Eso significa que una pareja aporta a cada uno su ADN y conjuntamente producen un nuevo ser. Para eso obedecen a un comportamiento instintivo. Muchas especies, muchísimas, todas las especies vegetales lo hacen sin conciencia y simplemente a veces intervienen inclusive otras especies trayendo, por ejemplo, el polen de una flor hacia otra y polinizando. El árbol, la mata, la planta es totalmente inconsciente de ese proceso. Otras especies, las especies animales, tienen una herencia muy fuerte, tienen un instinto muy fuerte mediante el cual tienen que llevar a cabo una actuación sin tener que pasar por el proceso de pensar, de si se puede hacer, si no se puede hacer, si se debe, si no se debe, si es correcto, si no es correcto, nada de eso. Simplemente llegado la época de Brahma, por ejemplo, la época de la reproducción, simplemente se reproduce. Es una fuerza que no pueden resistir, a lo que no se pueden negar. Se pueden hasta jugar la vida por eso. No les queda otro remedio, es un comportamiento instintivo. Lo hacen, se reproducen y dan lugar a una nueva generación que seguirá haciendo lo mismo. No hay otra cosa, no cuentan nada, no tienen historias de conquistas, no tienen historias de seducción, no, simplemente obedecen a un proceso biológico básico, imposible de negar. Los Homo sapiens, nosotros actuamos en parte como seres instintivos, pero agregamos otras cosas. Agregamos al instinto todo aquello, primero todo aquello que es el conjunto de normas y reglas que llamamos la cultura. La cultura es una cantidad de creencias, leyes, normas, costumbres, valores, en los cuales nace cada ser humano y se desarrolla con ellos a través de toda su vida. O sea, nosotros no obedecemos al instinto ciegamente. El instinto es parte nuestra, es parte de la herencia nuestra, pero no somos ciegos frente a ella. Y no tenemos que obedecer al comportamiento instintivo totalmente. Podemos detenerlo, podemos no llevarlo a cabo. Y con en el mundo sexual, nosotros podemos hacer una diferencia entre reproducción, o sea, entre dar lugar a una nueva generación, y placer. Inclusive, una buena parte de la vida sexual de cada ser humano
está enfocada más al placer que a la reproducción, porque no somos seres que todo el mundo no tiene hijos, todo el mundo no tiene 10, 15, 20 hijos. Inclusive en la época actual muchas parejas no quieren tener hijos, o tienen uno o dos. Hay una gran cantidad de gente, es muy caro poder educar satisfactoriamente y poder darle una vida satisfactoria a muchos hijos. Entonces cada vez más la sexualidad como método reproductivo sigue existiendo y seguirá existiendo, pero cada vez ocupa un espacio más pequeño en el desempeño sexual de los seres humanos. En cambio, la búsqueda de placer es distinto, y esa búsqueda de ese placer va desde lo práctico hasta hablar, hasta contar. Y cuando hablamos de que el ser humano transmite cosas, transmite conocimientos, transmite herencias, transmite conocimientos, transmite experiencias, resulta que esta experiencia se ha transmitido y el arte nos da razón de ella. A través de la pintura más antigua y a través de la escultura más antigua empezamos a encontrar representaciones de la sexualidad. ¿Qué tanto sabían que la sexualidad tenía que ver con la reproducción? Posiblemente tenían la experiencia de ver el mundo animal, de verse ellos mismos. No sabrían los detalles, no tenían ni idea pues que existe un óvulo, que existe un espermatozoide, no tenían ni idea de eso, no tenían manera de saberlo. Pero sí debían poder establecer una secuencia entre una actividad y un futuro embarazo y una futura vida. Pero entre una y otra tenían actividad, y tenían actividad placentera, y tenían probablemente pasión. No sé si amor. El amor es otra cosa, a la cual nos vamos a referir después, en otra conversación. Por ahora es esto. Entonces vamos a encontrarnos con estos elementos muy antiguos son los grabados en que el ser humano tomó la decisión de compartir o de contar o de expresarse frente a esto. Hace 30.000 años se tomó esta decisión, y se tomó esta decisión de hacer este dibujo, y se hizo ese dibujo y se representó en él una cópula entre dos seres, uno frente al otro, casi totalmente posible. Es un macho el que está a la derecha y una hembra el que está a la izquierda, no solamente por el macho por su miembro viril, sino la depositaria de ese miembro tiene unas anchas caderas. Y ya nos habla de algo, una curiosidad, nos habla de un morbo. Yo no sé si el término actual de morbo sea equivalente a eso, pero sí sabían que era algo especial. Sabían que esa fuerza que ellos veían en el mundo animal, que la tenían ellos también, era digna de representarse y causaba curiosidad. Teníamos entonces que estos personajes aparecen en todo el arte rupestre, en todo el mundo. Aquí tenemos un ejemplo de relación sexual en una pareja también, probablemente una mujer en posición sobre los manos y los pies, y un hombre que la penetra por detrás, y hay alguien a la izquierda mirando, observando. Voyerismo, pues es que es posible que no fuera privado, es posible que fuera una acción pública. Estamos hablando de muchos miles de años. Es posible que no haya surgido todavía elementos como el pudor, que no haya surgido todavía un conjunto de normas sociales relacionadas con la actividad sexual. Es posible. No sabemos realmente cuándo empezar. Es imposible saber. Yo creo que cada grupo humano en cada parte del mundo empezó a construir normas alrededor de ese tema en algún momento de su desarrollo, pero no es necesariamente algo que se dé simultáneamente en todo el mundo y para todas las culturas.
en cada parte es diferente. Se hace para evitar conflictos entre parejas, se hace probablemente para ritualizar el hecho. Es posible que haya un contenido ritual en un jefe que captura a una hembra de otro grupo y ritualmente la posee como una manera de apropiarse de ella, como una manera de indicarle al grupo vencido que ha sido tomado totalmente. Aquí hay muchas veces los dibujos rupestres son muy complicados y sobre todo es muy complicada la fotografía que los da a conocer. Tiene que ver mucho con la iluminación, en fin, pero aquí lo que los arqueólogos hacen y los antropólogos hacen es trazar unas líneas para que resalten el rastro que hace el grabador, porque es que el dibujo no solamente es hecho con carbón vegetal, por ejemplo, o con jugos naturales que sean tintes, sino que es con un punzón que va trazando un dibujo sobre la roca. A simple vista es muy complicado de ver. Entonces ellos lo que hacen es, aquí lo que hace el especialista es trazar una línea roja sobre el trazo que se ha hecho con el punzón, y vemos entonces una escena en la cual posiblemente un hombre tiene una relación con un animal. Nos habla entonces de que se tiene relaciones no solamente entre parejas, no posiblemente en grupos, posiblemente entre parejas del mismo sexo, posiblemente con otras especies. Lo considerarían ellos como un delito, lo considerarían como una falta, lo considerarían como algo reprobable. Nunca lo vamos a saber. No es posible. Hay un momento en que las sociedades van construyendo un conjunto de normas y se hacen preguntas de qué es esto y dicen, bueno, esto se puede hacer en privado, esto se debe hacer en una pareja que es sancionada, pues autorizada por una norma para formar pareja y tener hijos, se prohíbe tenerlo con la pareja de otro, en fin, aparece una normatividad muy grande, pero eso será casi en un mundo moderno. En este mundo prehistórico ni siquiera sabemos si hay un lenguaje adecuado para hablar de estas cosas. Sabemos que hay un lenguaje pictórico, que hay un lenguaje visual, pero el lenguaje hablado no sabemos, es muy difícil que vamos a saberlo. Esto es una cosa muy, muy conocida, es que ellos aprovechan la forma de la roca para crear volumen, y eso probablemente les ayudaría, porque es muy difícil crear volumen con el dibujo, es muy difícil. De hecho, se necesitó llegar en la historia de la pintura prácticamente a finales del siglo XV para obtener el volumen a partir de la degradación del color. Bueno, ¿qué pasa cuando una sociedad dibuja miembros genitales y dibuja partes genitales? Significa que les otorga un valor, posiblemente un valor ritual. Estos miembros masculinos podrían ser objetos para algún tipo de culto, podrían ser empuñaduras de un arma, podrían ser un arma en sí mismos, se podrían usar para otras cosas, no sabemos, es imposible saberlo. El hecho es que están, el hecho es que existen. Los hicieron, entonces se tomaron el trabajo de coger un asta de cuerno y tallarlo para producir un pene, o coger un trozo de madera o traer un trozo de piedra y tallarlo y pulirlo, y no debía ser en secreto. Pues supongo yo que el objeto sale al aire y circula en la población local. Tengamos en cuenta que estos grupos humanos que viven en cavernas, en lo que llamamos época de las cavernas, son grupos reducidos, no son ciudades en los términos actuales, no son probablemente ni siquiera de docenas de personas. Es posible que sean únicamente una familia, llamémoslo una familia extensa, padre, madre, hijos, sobrinos, tíos, tal vez algún abuelo y tal vez algún nieto y no más, y de pronto algún integrante de otra comunidad que se ha acogido allí. Deben ser grupos pequeños de personas, y es casi imposible entonces que un grupo pequeño de personas que viven en un solo espacio
que no tienen divisiones de paredes, que no tienen concepto de privacidad, puedan ocultar algo como esto. Además no necesitarían hacerlo. Saben qué es, saben cómo funciona, saben para qué es. Entonces lo representan. Y representan los genitales femeninos también. Tito Bustillo no es una persona, bueno, es el nombre de un abrigo rupestre español. Allí se encontraron estos dibujos. Y hay muchos. No realmente hay dibujos así como este, sino que hay tallados en piedra. Y hay figuras femeninas en donde se destaca su región genital. Y hay figuras femeninas donde se destaca las características de la concepción, de la mujer que va a dar a luz, de la que va a generar buenos hijos, las caderas anchas, los pechos muy grandes para producir pues mucho alimento, y se va a destacar su genitalidad como una cosa, yo diría a veces que como una cosa mágica, tanto los dos elementos, el masculino y el femenino, como algo que tenía algún poder especial. Si en algún momento se relaciona que existe un nexo entre esta actividad de cópula sexual y nacimiento, debe haber algo de magia en ello, porque estos pueblos son animistas todos, y todo para ellos es mágico, todo para ellos tiene un poder, todo para ellos es una cosa superior, es su única manera de explicar las cosas. Recordemos que no hay biología, no hay física, no hay química, no hay astronomía, no hay matemáticas, no hay filosofía, no hay teología, no hay sociología, no hay derecho. Existe un mundo lleno de espíritus, todo tiene espíritus, todo está lleno de poderes, todo está lleno de cosas beneficiosas y de cosas que hacen daño, pero cosas espirituales, poderes. Entonces estos dos elementos anatómicos tienen un poder, tienen el poder de generar vida, y eso es muy especial. Cuando les hablaba ahora de la posibilidad de que no solamente se dibuje, sino que se esculpa, aquí tenemos un ejemplo en donde la región genital sea destacada. No hay rostro, porque no interesa. Lo que interesa son las amplias caderas, los amplios senos llenos de alimento, y la región genital, que es la que va a encontrarse con el otro miembro y va a producir entonces esa magia de la procreación. Ahora, y si no es magia de procreación, si no es únicamente para tener descendencia, sino que ya hay un goce, entonces si hay un goce que se busca por sí mismo, independientemente de que vaya a generar algo o no, y si hay un goce en hacer la estatuilla, y si hay un goce en tallar las astas y en hacer los dibujos, tenemos entonces que el hombre empieza a volverse el hombre erótico, que encuentra en su inteligencia nuevas formas de disfrutar de su cuerpo y de las posibilidades que ese cuerpo le brinda en todos los aspectos, en la carrera, en la lucha, en la cacería, en ser el más rápido, en el que salta más alto, el que corre más rápido, como ya lo notamos, el más fuerte, pero también el que tiene más actividad sexual, el que es más aceptado entre los hombres del grupo, porque supongo yo que de esa época habrá algún tipo de preferencia. Lo hay en las especies inmediatamente anteriores a nuestras, como chimpancés, bonobos, etc. Tenemos unos machos dominantes, tenemos unas hembras líderes. Yo creo que desde el principio esos pequeños grupos humanos debieron tener una estratificación social. Debe haber un líder que conduce, que manda, que probablemente tiene derechos de reproducción, es posible, o derechos de posición sobre las hembras. Y hay otros que posiblemente no lo tengan, no tengan que ganárselo, o tengan que buscarlo en otra parte. Quedan abiertas todas las posibilidades. Este es un dibujo muy conocido, y al respecto hay que hacer algunas anotaciones. La primera es que no necesariamente el bisonte y el hombre se pintaron al mismo tiempo. Sabemos que estas
cuevas eran pintadas durante generaciones, durante mucho tiempo, y que se superponían unos dibujos a otros. Algunas veces están en unos en una dirección, otros en otra dirección, están pintados unos encima de los otros. Aquí tenemos una escena de cacería porque el bisonte tiene una herida en el vientre y se le están saliendo los intestinos por la herida. Y el hombre está frente a él, recostado, con el pene erecto. Es muy extraño, a menos que uno dijera, bueno, es que ese hombre con el pene erecto está mostrando el poder que tuvo para destripar a la bestia, para destruirla, para darle casa. Y ganó. Y en la lujuria del triunfo, llamémoslo así, entonces tiene una erección, o se muestra como una erección. Esa erección podría ser símbolo de virilidad, pero podría ser también símbolo de valor, símbolo de fuerza. El hombre probablemente no se avergonzaría de tenerla en público y de mostrarla, sino que se mostraría orgulloso de serlo. Es posible que la vieja discusión sobre el tamaño del pene, que es tema de conversación, sobre todo entre adolescentes, se llevara a cabo abiertamente, y que fuera y eso diera lugar a un escalafón, digámoslo así. El líder es el más potente, el que tiene más capacidad en todos los sentidos, y esa es una de las capacidades. Como les digo, en todo el mundo, en el desierto de Libia, Tindatan se llama este lugar, pero un dibujo muy explícito. Las figuras antropomorfas son muy comunes en el arte prehistórico y en el mundo antiguo, incluso pues en épocas ya de ciudades, cuando las ciudades han sido fundadas. Más adelante nos metemos en eso algún día, en lo que es el arte mesopotámico, por ejemplo, y el arte egipcio, que son muy ricos y muy interesantes, donde las figuras antropomorfas son el pan de cada día, son muy usuales. Aquí tenemos una representación de una cópula abierta, clara, de un hombre que tiene cabeza animal. Acordémonos que es norte del África y debe haber alguna influencia de lo que sería después esto sería el comienzo de lo que sería ese uso de figuras antropomórficas en el mundo del África y en el mundo del Medio Oriente. Y aquí, en el mismo lugar, un guerrero con una lanza tiene un casco, un tocado de cabello especial y una figura antropomorfa, una cabeza como de conejo parece, con un pene inmenso, enorme. Está enfrentando al hombre de la lanza, o son hechos en distinto momento, o son hechos para distintas funciones. Es muy difícil caer en un error en interpretar estos dibujos. Entre otras cosas, por lo que les acabo de notar, no sabemos para qué fueron hechos. No sabemos si fueron hechos como consecuencia de una creencia, de un ritual importante que había que celebrar, un triunfo, una batalla ganada, una cacería exitosa. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se destaca ese elemento. Se destaca ese elemento como un elemento de fuerza, como un elemento de capacidad, posiblemente de capacidad de mando, podría ser. Tenemos en los mismos lugares, en el mundo africano. El mundo africano también es muy rico en arte rupestre. Tenemos la figura de una cópula. El hombre posee por detrás yo creo que a una mujer, porque si ustedes miran con detalle, arriba, aquí hay un pecho, entonces yo creo que esto es una figura femenina y este debe ser una figura masculina. Ellos lo ven ese tipo de cópula en el mundo animal y probablemente sigan el ejemplo simplemente y lo retraten como contando. Igual acá, la Costa de Marfil es parte del África occidental, tiene fama de
haber sido un lugar de embarque de esclavos durante mucho tiempo. Y aquí tenemos unas figuras teniendo una cópula sexual. Es posible que estas figuras fueran para colocarse, parecen ser pequeños objetos que se colocan, digamos, sobre una mesa o que se colocan en un lugar. Hay una cosa muy interesante para pedir. Por ejemplo, llevar una figura de estas consigo para pedir que una pareja tenga fecundación, como un amuleto de la fecundación. Eso podría ser una posibilidad. En Nigeria, un guerrero con seguridad, vean el atuendo, tiene una máscara terrorífica, un gran penacho sale de su cabeza, tiene una especie de cabeza de animal atada al cuello y que sobresale de su pecho. Parece fuera del adorno del pecho y de la cadena y el adorno en la cabeza para estar desnudo. Y o se está masturbando o simplemente está exhibiendo su virilidad. Y la está exhibiendo abiertamente. Está orgulloso de ella. Y posiblemente sus subalternos, sus seguidores, sus súbditos, pues probablemente acepten esta situación también. Aquí tenemos un grupo en Laos. Nos trasladamos ya a otra parte, a otro lugar del mundo. Y aquí lo que hay interesante, además de las escenas de cacería, que son muy interesantes, y de los dos personajes que están allí, el personaje de la derecha que camina hacia un lugar, el otro que dispara una flecha contra alguien, es la pareja que está abajo. Hay una pareja de hombre-mujer. La mujer tiene el vientre hinchado, posiblemente el embarazo, están en sus senos y están uno frente al otro, haciendo una serie de expresiones con las manos. ¿Qué? ¿Qué se dicen? ¿Qué están haciendo? ¿O qué van a hacer? ¿Por qué se representan así? No lo sabemos, pero algo que tiene que ver con la desnudez. El ser humano descubre la desnudez y descubre en la desnudez un placer. El ser humano debe haber andado desnudo durante muchos miles de años y después va a ser una cosa que será objeto de otra conversación, es tapar la desnudez. Lo hará por razones prácticas, lucha contra el clima, contra el frío sobre todo, pero lo hará también por otras razones, lo hará para adquirir una identidad, para ser parte de un grupo humano y para ser parte de una escala social dentro de ese grupo humano. El vestido va a ser una cosa muy importante en la historia de la cultura humana y sigue siéndolo. Aquí están desnudos y probablemente esa contemplación de la desnudez llega a un punto en donde cuando el vestido empieza a aparecer, la desnudez se vuelve erótica. Cuando todo el mundo anda desnudo no hay nada. No hay el descubrimiento del cuerpo. El descubrimiento del cuerpo de la pareja es una aventura y es una experiencia muy emocional, una experiencia muy fuerte. Es descubrirse, dejarse ver, mostrarse, compartirse. Eso es muy importante. Aquí tendríamos entonces un antecedente de esto. Yo creo que todos los que tengan la oportunidad de ver esto saben que existe el Kama Sutra. El Kama Sutra es una especie de libro sagrado que habla de lo sexual en toda su dimensión. Y ellos en la sociedad india hindú, la sexualidad era alguna cosa que había que investigarla profundamente porque sus dioses la practican. Sus dioses son seres profundamente sexualizados y son miles de dioses. Ellos tienen cantidades de dioses y tienen templos que son muy especiales. Nosotros estamos acostumbrados al concepto de templo como lugar al que hay que entrar adentro del edificio para llevar a cabo un ritual religioso. Hay templos en el mundo, no solamente en la India, sino en la región, por ejemplo Tailandia, Laos, Birmania, en donde hay templos que no tienen interior, solo son
masivos y la parte exterior del el lugar está lleno de miles de relieves y muchos de los relieves, si no todos, tienen significación sexual. ¿Por qué? Porque le otorgaron a esto un valor especial, sí, con seguridad, y le otorgaron un valor especial como una manera, como dice aquí, de llegar a una salvación. ¿Cuál sería esa salvación? La salvación sería llegar a descubrir un secreto, de que en el momento de la entrega, sobre todo con un tema que vamos a tratar luego, aquí estamos hablando solo de sexualidad y de erotismo, no de amor, pero tengamos en cuenta que la unión sexual en la situación amorosa de la pareja lleva a que el tiempo y el espacio se desaparezcan y aparece otra cosa, aparece otra dimensión de la existencia. Ellos no tienen problema en representar todo el cuerpo y en representarlo de todas las maneras. Lo que se llaman las posiciones, que la posición tal, que la cual. Bueno, ellos tienen una infinita variedad de posiciones, como una búsqueda. Eso que nos habla de una búsqueda, y de una búsqueda erótica. No es búsqueda para reproducirse. No hace falta esa cantidad de distintas posiciones en una pareja para hacer una reproducción. Esa es una búsqueda de placer, una búsqueda de explorar el cuerpo, a ver qué tanto más placer se puede alcanzar si se cambia la posición, digamos, en que es tradicional hacerlo. Y aquí tenemos ejemplos de esos relieves en esos templos, donde la representación es directa, no es una insinuación, no es una representación total, directa, clara. Es muy curioso porque en el mundo occidental nosotros estamos viviendo, es un mundo cristiano occidental, pues sería absolutamente imposible que en un templo nuestro hubiera una escena de este tipo. Es porque somos sociedades diferentes, que le hemos dado a la sexualidad con una connotación diferente. Para muchas culturas la sexualidad no tiene nada que ver con la moral, no tiene nada que ver con concepto como el concepto de pecado cristiano occidental, que está muy ligado al sexo. ¿Por qué razón? Eso sería objeto de otra conversación, no de ahora. Mire, las deidades entreteniéndose, disfrutando abiertamente de todo lo que pueden hacer, experimentando posiciones hasta extravagantes y extrañas. No sé qué tan placenteras sean, pero ellos experimentan todo, absolutamente todo. El hombre introduce sus dedos en la parte genital de las dos mujeres que hay en la parte de arriba, y con la punta de los zapatos hace lo mismo con las dos mujeres que están abajo, mientras otra está cabeza abajo penetrada. Pues es una cosa increíble. Este hombre, este sujeto está teniendo relación con 5 mujeres al mismo tiempo. Es una muestra de búsqueda del máximo logro posible del erotismo. Cuando hablamos de miles de figuras, que son miles de verdad, son miles, uno diría esto es extremadamente morboso. No, para Occidente sí, para ellos no. Esto es pornográfico. No es pornográfico en lo absoluto, no tiene nada de pornográfico, es natural, es normal, es lo que somos abiertamente. Es una sociedad que valora la búsqueda de ese placer abiertamente y le otorga una función entonces dentro de su mundo, al menos para estos dioses. Una cosa es lo que los dioses pueden hacer, otra cosa es lo que los humanos pueden hacer. Ahí está el conjunto de normas que ya les van a indicar hasta dónde se puede llegar. Pequeños objetos, ya no a nivel de templo, sino de la casa particular o de la ciudad, de un lugar público, algún sitio de entretenimiento, donde en la cavidad que ofrecen los dos se pueden depositar cosas. Distintas formas de presentación. Estas distintas formas de presentación se van a encontrar en alguna parte del mundo árabe,
y en alguna parte de la cultura del hinduismo. No son muchas las sociedades que han construido culturas que tengan que ver con lo religioso y que sean tan abiertas en este tema, pero es interesante que lo hagan. Aquí tenemos de eso lo que en Occidente llama una orgía, que para ellos no son orgías sino una búsqueda total, grupal, de alcanzar un máximo nivel de placer. Bueno, el mundo precolombino. Existe un libro sagrado, el Popol Vuh. Es muy bello, es muy interesante. Lástima que yo creo que casi nadie lo lee, porque no hace parte. Debería serlo, digo yo, obviamente. Debería ser parte de la educación básica, porque es una cosa que nos falta a nosotros en la educación básica, es la herencia precolombina. Somos americanos, tenemos una herencia europea, pero tenemos una herencia precolombina, así racialmente. Una parte de la población no tenga herencia indígena americana, de todas maneras, yo creo que culturalmente somos una mezcla y somos una cultura híbrida. Deberíamos conocer también los elementos del mundo europeo como los elementos del mundo americano. Es muy especial el sujeto americano actual, que es experto en el mundo europeo, inclusive en la historia de Europa, en el arte de Europa, y desconoce el nuestro, y no le interesa el nuestro, porque yo creo que sigue existiendo una especie de connotación de ordinariez o de primitivismo o de salvajismo. Hay que tener en cuenta que cuando Occidente de Europa encuentra América, encuentra salvajes, o sea, hombres de la selva, gente de la selva. El Popol Vuh le da importancia a esto, le da importancia a todos los aspectos relacionados con la sexualidad. Estos grandes sujetos, estas semideidades nos muestran, obviamente no hay seres humanos así, pero se hace como una manera de hablar de la potencia. Es como el fauno en el mundo griego, es como el Dionisio del mundo griego, que es un asaltante incluso de mujeres en los bosques. Es muy famoso, hay una escultura muy famosa donde este personaje está, un sátiro, está persiguiendo a una mujer, ella se pega a un árbol y se convierte en árbol para evitar ser violada por el ser que la persigue. Eso nos muestra pues que existen muchas historias relacionadas con ese tipo de actividades. En el mundo maya, Guatemala se parte de la cultura maya, la cultura azteca del norte de la parte mexicana. La cultura maya es más grande, es menos conocida, pero yo creo que en muchos aspectos es más interesante que la cultura azteca. Los aztecas fueron una gran cultura, fueron un gran conquistador de otros grupos indígenas. Perdieron ante los europeos básicamente porque no tenían armas de fuego y no tenían barcos y no tenían cañones y caballos. Pero hay que recordar que cuando los españoles llegan por primera vez a Tenochtitlán, que era la capital azteca, llegaron a la ciudad más bella del mundo en el momento y la más avanzada, la mejor desarrollada, la más limpia, la más interesante posiblemente. Aquí tenemos a dos hombres, uno frente a otro. Hay que tener en cuenta que en la cultura maya, en la cultura antigua maya, ese tipo de práctica tenía como consecuencia ser quemado vivo. O sea, no era aceptable culturalmente, no era aceptable socialmente, pero lo representa, posiblemente como una advertencia o algo por el estilo. Una figura sentada con un pene enorme, hay una parecida también en el mundo egipcio, hay mucho de esto. Pueden ser, como les digo, figuras que se usen para entregarle a la pareja como para ayudarles a generar. Es posible que sea como un objeto que ayude a buscar más placer.
a seguir como un ejemplo. Busquemos placer, experimentar, probar. Se hacen, o sea que era común hacerlas, no creo que sea una única obra esta que se haya hecho en toda la historia del mundo precolombino. Con seguridad había muchas, y circulaban porque eran no sé si compradas, no sé si había alfareros especializados o artistas especializados que vendieran su producción, o simplemente eran parte de talleres que tuvieran los grupos gobernantes. Posiblemente hay de las dos cosas, de los dos aspectos. Aquí una acción múltiple, pues una pareja que está haciendo todo lo que se tiene a su alcance, todo lo que tiene entre sus posibilidades, está haciendo una máxima exploración de sí mismo. Veamos en el mundo inca. Fíjense que hay una recurrencia en no dejar nada por explorar. Hay que buscar, hay penetración, sexo oral. Este Museo del Arco de Lima es muy interesante porque tiene, vean ustedes estos ejemplos. Una vasija, obviamente, si uno tiene una vasija de estas en su casa, pues tiene que guardarla y esconderla, porque si imaginen ustedes ciertas visitas pues llegan y se les sirve pues alguna bebida con una vasija de estas, imposible. En la sociedad nuestra no lo admite como posibilidad. Para este mundo sí se admitía, lo que nos muestra que se admitía, que se podía hacer, o sea que no se ocultaba, era común, para ellos era una cosa común. Aquí la pareja en donde ella va a hacer el sexo oral al hombre, y es un envase para servir una bebida, alguna cosa. Igual acá, también. O sea, esto está en la casa, está en la cocina, está en la mesa donde se sirven los alimentos, y lo manipula toda la familia, lo manipula todo el mundo, está a la vista de todo el mundo. O sea, el tema está a la vista de todo el mundo. Como una normalidad. Saben que es una normalidad. Sabemos que es una normalidad. Sabemos que los seres humanos tenemos este tipo de actividades. Solo que no lo hablamos. Porque nosotros tenemos un conjunto de normas que nos dicen que no es un tema de conversación válido socialmente, que es de mala educación. El sujeto que llega pues a la fiesta, a la reunión social y empieza a hablar de estas cosas, pues lo echan o simplemente no lo vuelven a invitar porque es inadecuado. Aquí posiblemente ni siquiera ese tema de conversación es obvio, es normal, pues lo ven, manipulan el objeto sin ningún tipo de desagrado, como una cosa normal, está en la mesa, está para ser usado común y corriente. Vamos a mirar el dibujo en las Antillas, también unas figuras muy extrañas, tal vez medianamente humanos. Estas figuras con pico de pájaro son muy comunes en la prehistoria, figuras etifálicas. ¿Por qué con pico de pájaro? Es difícil pensarlo, pero el antropomorfismo le da, el ser humano trata de apropiarse las virtudes de ciertas especies mezclándose con ellas. Y Colombia precolombina pues tampoco es que sea una excepción. En la Colombia precolombina existe todo tipo de representaciones. Aquí tenemos lo que el experto en Hugo Sotomayor nos escribe sobre eso. Existen todas las posibilidades de práctica erótica en la representación. La utilidad de este objeto pues estará por verse, pero es muy obvia. No hay una gran calidad en la elaboración, bastante burda. Aquí también, hecho en una piedra muy lujosa, una pareja
entrelazada totalmente. Aquí un poquito complicado de entender, pero cuando se mira un momentico se entiende bien. Parece un pendiente, porque fíjese que en la parte de acá hay un agujero que va de lado a lado, posiblemente para un pendiente. Puede ser. Aquí tenemos a esta persona que nos dice una cosa muy interesante, que se encuentran en el mundo precolombino colombiano figuras de jade o de una piedra parecida al jade, que aquí no se da. Eso significa que se ha importado y se da en Venezuela o en los áreas del Caribe. Significa que se exportaban y se importaban, o sea, eran cosas valiosas, se intercambiaban probablemente por sal, por mantas, por algún otro tipo de tejido, por armas, por oro. Entonces vemos que son importantes cuando están, digamos, hablemos en términos actuales, que hacen parte del comercio exterior. Aquí tenemos varias de estas figuras de contenido abiertamente sexual. Es muy común el hombre con miembro erecto. Posiblemente, como les digo, puede ser parte de un ritual de fertilidad. Aquí una pareja que se dispone a una cópula. Tienen una cabeza como de casi peneal. Son un poquito burdas, no son muy delicadamente hechas, pero son muy obvias. Aquí es interesante que no se miran, la pareja de la izquierda tienen una relación íntima, pero no se miran, buscan abiertamente excluir la mirada. Tal vez puede ser una cosa ritual. Bueno, entonces, esto fue lo que teníamos que ver hoy, lo que teníamos que conversar hoy, que nos diferencia profundamente de cualquier otra especie viva sobre la Tierra. Somos seres eróticos. Así como contamos cosas, así como conversamos de pasados, de historias, de ideas y de conceptos, exploramos el cuerpo buscando placer. Y lo buscamos de muchas maneras, no solamente con sexo. Exploramos placer en un spa, es una experiencia placentera. Es placentero someterse a un masaje. Es placentero ir por ejemplo, es muy placentero. Las mujeres tienen la ventaja de que van al salón de belleza a hacer toda clase de masajes y de cosas y de arreglos, y eso es muy placentero. Es muy placentero que haya un especialista arreglando su cabello o maquillando. Debe ser muy placentero. Pues yo nunca he tenido esa experiencia, pero debe ser muy interesante. Y somos seres exploradores y el arte nos muestra esa exploración. Aquí hoy conversamos solamente sobre arte prehistórico, pero existe en el arte no prehistórico una abundantísima experiencia en ese campo. En el futuro, hasta donde nos alcance la vida, llegaríamos a hablar nuevamente de ese tema en otras culturas ya más avanzadas, ya no prehistóricas, sino de la época histórica de las grandes culturas que hemos vivido en los últimos 3 o 4 mil años. Bueno, luego conversamos, luego seguimos. A quienes tengan la oportunidad de escucharlo, pues gracias por tomarse el tiempo y espero que se tenga algún interés. Muchas gracias y nos veremos en alguna otra oportunidad en unos días en el futuro.